¿Qué pasa, duques? ¿Cómo estamos? Aquí vuestro amigo y vecino Duque Yes, en otro vídeo más de Dragon Ball Legends. ¿Qué os voy a decir? He visto que las primeras horas han sido muy vistas, bueno, muy vistas. Muy visto el vídeo que subí ayer. Me alegro porque es un vídeo que, como os dije, me enteré la noche anterior y creo que fui el primero de los primeros, ¿vale? Que colgué esta información, que sobre todo en Twitter, primero en Twitter y luego el vídeo, ¿vale? Os indiqué, pues, aparte del banner que va a ser de Dragon Ball All Star, ¿vale? Pues os indiqué también un poco las habilidades que iba a tener este nuevo Demon King Piccolo transformable, ¿vale? Hablaré luego más adelante de una opinión, ¿vale? Acerca de este banner y, y de la celebración de los 1000 días, ¿vale? Pero antes os tengo que decir que ha habido una novedad extra de esta noche también, que ya le he colgado en Twitter. Y si no sabéis cuál es mi Twitter, ya estáis tardando en seguirme en el Twitter, ¿vale? Lo tenéis en la descripción, pero os lo voy a decir. Es @duque_ies, ¿vale? Y ahí me podréis seguir y escribir, ¿vale? Yo siempre subiré las novedades. En cuanto las sepa, tendréis toda la información. Todo lo mejor para vosotros, chavales. ¿De acuerdo? Me podréis escribir vuestros comentarios, pero primero seguidme, ¿vale? Y una vez dicho esto, también os digo que los que no estáis suscritos, ¿vale? Habéis visto mucha gente que no está suscrita al vídeo. Os digo una cosa. Si queréis ese tipo de informaciones, si queréis combates PvP, si queréis divertiros, queréis entreteneros, queréis que interactuemos, etcétera, 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 primero dale a suscribirse, luego le dais a like al vídeo, le dais a la campana para recibir todas las notificaciones en cuanto suba los vídeos, que siempre los coloco en estreno para que vosotros tengáis tiempo de estar pendientes de cuándo va a salir este vídeo. Y abajo en los comentarios me podéis decir lo que queráis, ¿vale? Yo os voy a responder en cuanto yo lea el mensaje, ¿de acuerdo? Así que nada, vamos a por ese Zenkai nuevo que va a aparecer mañana y va a ser, ya lo tenemos. Vamos a ver, vamos a hacer un showcasing en la habilidad del Zenkai, pero vamos a verlo juntos y es nada más y nada menos que... Os lo voy a enseñar por aquí y luego vamos a hacer el showcase, ¿vale? Mucho hype, ¿eh? Porque es un personaje... La verdad es que no me imaginaba que podría ser ese Zenkai. O sea, estaba entre los posibles, pero una vez... el último Zenkai sabéis que ha sido el Freezer amarillo, ¿verdad? Vale. Pues resulta que el nuevo Zenkai, que supongo que será mañana, ¿vale? En la actualización. A ver, que lo he perdido. ¿Dónde está? Es... Vaya, vaya. Al final vais a creer que no lo tengo. No, no, sí lo tengo, sí lo tengo. ¿Dónde está el amigo? ¿En serio? ¿Me lo estás diciendo en serio que no lo encuentro, chavales? Estoy cegato, ¿eh? ¡Aquí! Lo tenemos. Joder, me ha costado. Es el Metal Cooler, ¿vale? El Metal Cooler. Este Metal Cooler, como os dije antes ha venido hace una semana o 10 días o 2 semanas como mucho, el Freezer amarillo. Ya sabéis que el Freezer amarillo es de Eloe, de Lineage of Evil. Pues ahora este Metal Cooler le sumas a ese Freezer y ya prácticamente estos 2 Zenkai seguidos de Eloe pues van a subir el tag. Vamos a empezar a ver ahí mucho personaje Eloe en el PvP. Así que nada, pues a los que les guste el Loe, pues estáis de enhorabuena, ¿vale? Así que nada, este es el Loe, o sea, este es el Loe, este es el Metal Cooler, ¿vale? Es el Zenkai y vamos a ver el showcase. Pues aquí tenemos la habilidad principal, que es Nunca me vencerás, ¿vale? Que restaura la salud de los aliados en un 20%, ¿vale? Eso lo sabéis. Pero esto debe primero transcurrir 15 contadores para activar esta habilidad, ¿vale? Cancela todas las degradaciones de atributos y condiciones anormales de los aliados, ¿vale? O
sea que está muy bien. Habilidad única, cuerpo de metal. Los siguientes efectos ocurren cuando este personaje entra al campo de batalla, restaura la propia salud en un 5%, más 30% de daño infligido durante 15 contadores. 30% vamos, que nos da 30% más. A ver, esto no lo he entendido, a ver. Entra al campo de batalla y restaura la propia salud en 5%, ¿vale? Más el 30% de daño infligido durante 15 contadores, ¿vale? Más el 30% para poseer Key Recovery por 15 contadores, ¿vale? Pues bueno, nos da un 30% de Key. De lo que tengamos, pues un 30%, ¿no? Durante 15 contadores. Destruye aleatoriamente una carta enemiga, eso es verdad, ¿vale? O sea, eso está muy bien. Imagínate que el otro, contra el que nos estamos enfrentando es un, yo qué sé, un Gogeta Blue. Pues imagínate que justo ha accionado la habilidad principal, la habilidad única que tiene. Pues llega este personaje, ¡pum! Y lo destroza. Genial. God. Análisis completo. Los siguientes efectos ocurren mientras este personaje está en el campo de batalla. Inflige al enemigo con atributo downgrade más 3. Le suma un más 3 en cartas de strike. Por 15 contadores de temporizador cuando usa cartas de strike. Inflige al enemigo con un atributo de downgrade más el costo de 3 en blast también. Por 15 contadores de tiempo, ¿vale? Cuando usa blast. ¿Y qué más tenemos por aquí? Pues la carta verde inflige al enemigo con la degradación de atributos, lo que hemos visto antes, 20% de daño recibido durante 20 contadores de temporizador al golpear. Destruye todas las cartas enemigas al golpear, ¿vale? Esta carta verde es brutal. Como os he dicho antes, pues una carta especial que yo que sé, que haya sacado el Gogeta Blue que hemos dicho antes, pues este personaje con su carta verde destroza todas las cartas. Así que muy buena. Artes de huelga, artes explosivas, artes especiales, o sea, todo tipo de cartas, ya como lo veis aquí, o sea que increíble. Sus cartas son de Blast y de Strike, ¿vale? Luego yo ya lo tengo, ya habéis visto que lo tengo creo que a 12 estrellas y ya lo tendría pues eso, utilizando esta habilidad Z que es más 35% en Lineage of Evil o sagas o episodios sagas from the movies, ¿vale? En Blast Defense durante la batalla. Así que nada, chicos, es que este personaje y todavía nos falta la habilidad Zenkai, ¿eh? Como ya os digo, es de Lineage of Evil, también está en el tag regeneración, fusión, o sea, es increíble, ¿vale? Es más tipo defensa, como veis ahí. Y bueno, un color rojo viene bastante bien para el Loe, porque ahora mismo en el Loe está el Freezer transformable, si no recuerdo mal, el Golden Freezer, y luego está el nuevo Freezer ese, el nuevo Freezer, el que salió hace muy poco, que también está muy bien ese personaje, pero vamos, con un Zenkai no vas a comparar un personaje Freezer normal. Así que nada, pues este personaje va a estar muy chetado, yo creo. El equipo Lo en general va a estar muy chetado. Porque tiene al Metal Cooler, tiene al Cooler forma final, tiene al Freezer y creo que más Zenkais no tiene, ¿no? Me parece. Ahora mismo no caigo, creo que no tiene ninguno más, ¿vale? Pero si me estoy olvidando de alguno, escribidmelo abajo en los comentarios, ¿vale? ¿Qué os parece este personaje? ¿Qué os parece este Zenkai? ¿Os gusta el equipo Loe? ¿Os parece bien que venga dos Zenkai seguidos de Loe? Me lo escribís abajo, ¿vale? En los comentarios. Y bueno, aparte de esto, os dije que iba a hablar sobre el tema del banner, ¿vale? De Dragon Ball Edition, ¿vale? A ver, yo voy a dar mi opinión, ¿vale? Yo no tengo la verdad absoluta de nada, ni mucho menos, y tampoco contradecir a ninguna persona que dé también su opinión. Pero bueno, yo dije ayer que el banner del Kid Buu y del Ángel Vegeta eran baiteo. No me.
O sea, no me echo para atrás en lo que dije. O sea, sigo pensando que sigue siendo un baiteo, aunque sea un LF. ¿Por qué? Lo siguiente. Si tú estás colocando un banner, ¿vale? Y la celebración todavía o sea, no es un banner de celebración, pero pones un LF. ¿Para qué? Para que todo el mundo tire al LF. Estás gastando cristales. Vale, sí, te puedes sacar otros LFs como el Ultra Instinto, tal. Vale, muy bien. Me parece genial. Pero ¿cuántos cristales te has gastado? Te has gastado todos, ¿verdad? Vale, pues eso. Luego, ahora va a llegar este banner de Goku Kid. Lo más seguro que va a ser Goku Kid también. O sea, ya lo digo de ya. El Demon King Piccolo y el Goku Kid. Más cristales, ¿vale? Y este se supone, el de Demon King Piccolo y del Goku Kid, tampoco va a ser el banner definitivo de los 1000 días. ¿Qué es? Otro baiteo. ¿Qué pasa? Que sumas todos los cristales que has gastado en el primer banner LF más en el banner del Demon King Piccolo. ¿Con cuántos cristales vas a llegar tú al banner de los 1000 días? Lo único que tienes que hacer es farmear todo lo que puedas, pero ¿cuánto puedes farmear de aquí hasta el banner de los 1000 días que pueden llegar en 2 o 3 semanas? 5000 cristales, 4000 cristales. Y si los personajes son tochos, como por ejemplo puede ser, imaginemos, vamos a poner un ejemplo, no lo sé, ¿vale? Pero pongamos un ejemplo, un Gogeta Super Saiyan 4. ¿Tú crees que con 5000 cristales o 4000 cristales que hayas podido farmear vayas a sacarte un LF o un Gogeta Super Saiyan 4? No te lo sacas, chico. Y te vas a equivocar. O sea, vas a decir, joder, ¿por qué me he gastado esto tal? Que sí, que tienes un LF, tienes un Kid Buu, tienes a lo mejor, te has sacado 4 Ultra Instintos, te has sacado, yo qué sé, lo que te has sacado, ¿vale? Pongamos un ejemplo. Que te has sacado muchísimos personajes, ¿vale? Pero luego, cuando quieras un Super Saiyan 4, un Gogeta Super Saiyan 4, que te vas a estar tirando los pelos diciendo, ¿pero por qué me he gastado tanto? ¿Por qué? Porque te gusta más, a lo mejor es el Super Saiyan, el Gogeta Super Saiyan 4 que un Kid Buu y 4 Ultra Instintos, por ejemplo. Por ejemplo, ¿vale? Así que yo sigo pensando que es un baiteo. Todos estos banners que no sean de la celebración de los 1000 días, para mí son un baiteo. Porque te vas a dejar todos los cristales. Se están colocando buenos personajes, son buenos personajes, pero no es la celebración de los 1000 días. Que todavía no se sabe cuál es la celebración de los 1000 días, ¿vale? Yo, por ejemplo, si os fijáis, ¿vale? Se me está haciendo un poco largo más que nada pues por eso, ¿no? Porque he oído esos comentarios y tal, de que no tal, y sí, o sea, cada uno tiene su opinión, ¿vale? Pero yo creo que sí, o sea, sí estoy convencido de ello. Si veis aquí, la celebración de los 1000 días es para gente que ha llegado a los 1000 días en el juego. Y el juego ya ha llegado a los 1000 días. Yo, de hecho, si veis aquí, y a día de hoy, tengo 1002 días en el juego, ¿vale? Como os he dicho en algún vídeo, yo desde que en Play Store me llegó la notificación de que había salido el juego, yo me lo instalé enseguida, insofacto, pagabún. O sea que nunca me he desinstalado el juego, ni he dejado de jugar, a lo mejor un día, quizá, pero vamos, eso sigue grabado. Esto cuenta desde que tú te has instalado el juego. Así que para mí, lo de los 1000 días, después de esta actualización, si no llega en la actualización de mañana el banner del Dragon Ball Edition con el Demon King Piccolo y el Goku Kid, o sea, ¿me estás diciendo que va a llegar la celebración de los 1000 días para marzo? O sea, ¿para finales de marzo? No puede ser. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Y luego cuando llegue ¿cómo se llama? El tercer aniversario, que creo que lo vamos a tener finales de abril, mayo, no me acuerdo muy bien ahora mismo la fecha. Es que, ojo, ojito. O sea, no se puede retrasar tanto, no lo veo así, ¿vale?
Bueno, ha sido todo, chicos. Ya sabéis, esta información la he tenido esta noche, la he pasado primero por Twitter, ahora os he subido el vídeo, lo vais a tener lo más fresco posible. No os olvidéis que tenemos vídeo en staff a las 3 de la tarde, hora española. Cada uno que mire en Google el horario de su país, ¿vale? Ponéis, por ejemplo, 3 de la tarde, hora española. ¿A qué hora será? Yo qué sé, imagínate, en Chile, en Francia, en México, donde sea, donde estés viviendo, ¿vale? Y ahí pues podréis saber la hora exacta. Así que no os perdáis toda la información, que más o menos ya la tenéis un poco. No nos falta mucha más, claro. Espero que nos den más información de la que ya yo me he encargado de proporcionaros, adelantándome un poco a los banners y por ejemplo, al Zenkai y tal, y que nos den algo más aparte de esto, ¿vale? Así que nada, ya sabéis lo que tenéis que hacer, un like para este vídeo, suscribiros al canal, importante, porque queréis ser duques, queréis pertenecer a esta comunidad va a ser de clase mundial, ¿vale? Top class, ¿vale? Y luego dais a la campana para que recibáis todas las notificaciones. Ya sabéis que yo siempre pongo las notificaciones que llegue como estreno, para que vosotros estéis pendientes en esas notificaciones de ser los primeros, ¿vale? Y luego abajo los comentarios de lo que queráis, ¿vale? Así que nada, duques, nos vemos en el próximo vídeo, que subiré por la tarde para deciros un poco lo que ha llegado en el vídeo en staff, que se me estaba olvidando, que voy a hacer otro vídeo más por la tarde de vídeo en staff, ¿vale? Del resumen. Y nos vemos esta tarde en otro vídeo del Dragon Ball Legends.